La imaginación es clave en el tema de innovación para nosotros. Invitamos constantemente a soñar en grande, invitamos constantemente a hacer las cosas diferentes, a pensar e imaginar un mundo diferente para lograr los mismos objetivos. En ProCaps tenemos una cultura de innovación basada en 3 aspectos: inspirar, idear e implementar ideas que tengan impacto en nuestra sociedad. Esta cultura de innovación ha transformado ProCaps en una empresa internacional, con presencia directa en 13 países, convirtiéndola en referente del sector farmacéutico colombiano y latinoamericano. Buenas tardes para todos. Es un gusto saludarles hoy. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante actualmente, que es el manejo del cannabidiol en epilepsia refractaria. Tenemos 2 invitados, el doctor Camilo Espinosa, el doctor Walter González. Adicionalmente, agradecerle a la Fundación Valle del Lili por el espacio que nos da, al doctor Quiñones, por poder llegar en este momento todos a saludarlos. Este espacio está patrocinado por el laboratorio. La idea hoy es discutir un tema que aclaremos. Si ustedes tienen preguntas por el chat, las pueden hacer, por favor. Un saludo especial a todos los que están en la audiencia. Con Valle de Lili tenemos grandes éxitos. El doctor Walter ahorita también lo va a decir. Tenemos ahí al doctor Francisco Arias, al doctor Pablo Amaya, personas que pues, son bastante allegados con nosotros. Hoy es un gusto, buenas tardes. Vamos a iniciar con la primera charla. Está a cargo del doctor Camilo Espinosa. Camilo es neurólogo, graduado de la Universidad de La Sabana, hizo epileptología en Madrid, actualmente es el director del Centro de Epilepsia Refractaria del Hospital Kennedy y es docente de la Universidad de La Sabana. Entonces, Camilo, bienvenido. Camilo nos va a hablar de generalidades del uso del cannabidiol. Bueno, muchas gracias a la Fundación Valle de Lili y a ProCaps por darnos este espacio. Bien, pues el objetivo de mi charla, espero que ya la estén viendo, ¿verdad? Sí, Camilo, sí, la estamos viendo bien. Vale, perfecto. El objetivo de mi charla es contarles rápidamente las generalidades del cannabidiol en pacientes con epilepsia, hablando un poco de los productos disponibles, de la eficacia clínica y haciendo énfasis sobre todo en los efectos adversos, en las interacciones farmacológicas y en la forma de prescripción. Estos son mis conflictos de interés y este es el índice de temas. Voy a empezar mencionando un resumen general de los productos disponibles que tenemos, que son a base de cannabis y que se utilizan para el tratamiento de diferentes enfermedades. Hay 2 grandes tipos de cannabinoides, unos que son sintéticos y otros que son naturales o derivados directamente de la planta, que se conocen como fitocannabinoides. Los cannabinoides sintéticos son moléculas que se crean por un proceso farmacéutico y que suelen ser moléculas análogas de cannabinoides naturales. En el mercado internacional actualmente hay 2 alternativas, que es el dronabinol y el nabilone, que están aprobados por la FDA para el tratamiento de la anorexia en pacientes con VIH y náusea inducida por quimioterapia. Esto se los cuento más a modo de información general porque pues obviamente no tiene ninguna influencia en epilepsia. Y luego tenemos los fitocannabinoides, que ya son cannabinoides naturales derivados de la planta y que por un proceso farmacéutico especial se extrae uno o varios de sus componentes. Tenemos el nabiximol, que es una combinación 1 a 1 de CBD y THC y que está aprobado en ciertas regiones para el tratamiento de la espasticidad en esclerosis múltiple. Y luego tenemos las 2 alternativas para epilepsia. La primera es el cannabidiol purificado al 100%, que en Europa y en Estados Unidos se conoce como Epidiolex y aquí en Colombia lo conocemos como Nebiot. Y la segunda alternativa son los extractos de cannabis enriquecidos con CBD. Ahora, es importante tener en cuenta que aunque pueden tener algunas similitudes farmacéuticas,
son diametralmente opuestos desde el punto de vista farmacocinético y desde el punto de vista de su evidencia científica. El CBD purificado al 100% es una molécula que representa un modelo farmacéutico y que además es la que tiene el sustento en todos los modelos animales y es la molécula con la cual se han hecho los grandes ensayos clínicos controlados y aleatorizados para diferentes tipos de epilepsia. Los extractos de cannabis representan más un modelo de sinergia botánica en el cual se cree que todos los compuestos de la planta pueden llegar a ser más efectivos que uno solo, como el caso del CBD. Está aprobado en algunos estados de Estados Unidos para tratar epilepsia, sin embargo, todavía no hay una evidencia contundente y la gran desventaja que tenemos con los extractos de cannabis es que no conocemos de forma real sus propiedades farmacéuticas, como si lo sabemos con el cannabidiol purificado al 100%. No es prudente, además, extrapolar los ensayos clínicos de cannabidiol a los extractos de cannabis porque son compuestos diametralmente opuestos desde el punto de vista farmacéutico. Así que es importante aclarar que para esta charla vamos a centrarnos única y exclusivamente en el cannabidiol purificado al 100%, que es el que tiene el sustento científico en humanos y en modelos animales. La evidencia científica del cannabidiol surge a partir de 5 ensayos clínicos controlados y aleatorizados y un ensayo clínico abierto internacional. Toda esta evidencia pues ha sido muy sólida y eso ha llevado a que en junio del 2018 este producto fue aprobado por la FDA para el tratamiento coadyuvante de la epilepsia refractaria en ciertos síndromes epilépticos. El año pasado fue aprobado por la EMEA, que es la Agencia Europea Reguladora de Medicamentos, y en enero de este año fue aprobado por NICE, que es una de las agencias reguladoras del Reino Unido. Ustedes saben obviamente que estas agencias no suelen aprobar ningún medicamento si no tienen todo el sustento científico que lo respalde. Y en ese sentido quiero hacerles un breve resumen de los ensayos clínicos de cannabidiol, puntualmente en síndrome de Dravet y en síndrome de Lennox-Gastaut, para que más o menos se hagan una idea del escenario clínico de estos pacientes y cómo eventualmente este medicamento les puede servir. Aquí ven ustedes un resumen de las características clínicas al momento de ingresar al estudio, tanto para los pacientes de Dravet como para los pacientes de Lennox-Gastaut. Y podemos ver que eran pacientes muy refractarios que habían utilizado anteriormente para el caso de Dravet 4.6 medicamentos y para el caso de Lennox 6 medicamentos y estaban utilizando en promedio 3 medicamentos al momento de ingresar al estudio. Muchos habían ya pasado por estimulador del nervio vago y por dieta cetogénica y a pesar de ese camino difícil, pues todavía muchos pacientes seguían con muchas crisis. Para el caso de Dravet tenían un promedio de 13 crisis por mes y para el caso de Lennox-Gastaut tenían un promedio de 86 crisis por mes, a pesar de haber utilizado y haber recurrido a muchas alternativas de tratamiento. Es decir, que eran pacientes extremadamente refractarios y en ese contexto es en el que nos debemos situar para entender los resultados de los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos de epilepsia siempre usualmente vemos 2 desenlaces importantes, que es el porcentaje medio de reducción de crisis y el número de pacientes que logran una reducción de más del 50% de las crisis. Aquí vemos un resumen de los 3 grandes ensayos, 1 en Dravet y 2 en Lennox-Gastaut. Para el caso de síndrome de Dravet, incluyeron pacientes entre los 2 y los 18 años y tenían una reducción media de crisis de 39% en comparación con placebo para el caso de 20 miligramos por kilo día. El 43% tuvo una reducción de más del 50% en las crisis motoras, que fue el principal desenlace de este estudio, y el 5% logró libertad de crisis. Los resultados para Lennox-Gastaut, la verdad es que fueron muy similares, no encontraron diferencias significativas, por ejemplo, entre dar 20 o 10 miligramos kilo día, sin embargo, vamos a ver que hay otros ensayos que sí han demostrado que la dosis de 10 puede ser igual de efectiva y sin tantos efectos adversos. Ahora, si uno revisa a grandes rasgos los desenlaces, es decir, el porcentaje de reducción de crisis y el número de pacientes que tienen una reducción de más del 50%, pues uno se da cuenta que esto no es un medicamento milagroso y es lo primero que debemos tener en cuenta porque hace algunos años se tenía una expectativa muy grande en torno al uso de productos a base de cannabis y epilepsia. Sin embargo, con los ensayos clínicos pudimos aterrizar esto a la realidad y nos dimos cuenta que no es un medicamento que vaya a curar
o a desaparecer la epilepsia. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta el contexto en el cual se usan estos medicamentos. Como les dije anteriormente, eran pacientes extremadamente refractarios, con muchas crisis a pesar de muchos medicamentos y muchas alternativas no farmacológicas. Y en ese contexto, ofrecerle a uno de estos pacientes un porcentaje medio de reducción de crisis que puede ser cercano al 50%, creo que puede ser una buena alternativa en ese contexto. Las dosis es importante tenerlas en cuenta. Siempre usaban o comenzaban con una dosis de 5 miligramos por kilo día, distribuido en 2 tomas, y lo iban titulando hasta las dosis que quisieran llegar, que eran o 10 o 20 miligramos kilo día. Hay otro ensayo clínico que a mí personalmente me gusta mucho porque es un ensayo clínico abierto que se asemeja mucho más a la vida real y que lleva reclutando pacientes desde hace casi 5 años y se han hecho publicaciones seriadas. Esto hace parte como de un programa de uso compasivo o de acceso extendido. Y lo interesante de este ensayo que se ha publicado en diferentes fases es que no solamente han incluido pacientes con Lennox y con Dravet, sino con muchos otros tipos de epilepsias. Es más, la mayoría de los pacientes incluidos en este ensayo no tenían Lennox y no tenían Dravet, tenían otro tipo de epilepsias refractarias no especificadas, malformaciones del desarrollo cortical, esclerosis tuberosa, algunos síndromes epilépticos con ciertas mutaciones genéticas específicas como el CDKL5. Y esto nos puede dar una idea general de cómo podría esto funcionar en otros diagnósticos diferentes al Dravet o al Lennox. También eran pacientes muy refractarios, estaban utilizando un promedio de 3 antiepilépticos y tenían un promedio de 44 crisis por mes. Y la ventaja de este estudio es, primero, que se asemeja un poco más a la práctica clínica porque las modificaciones en las dosis eran un poco más flexibles y no tan rígidas como si ocurren en los ensayos clínicos controlados. Y lo segundo es que este ensayo se ha hecho durante más de 4 años, entonces tenemos información de qué pasa a largo plazo con estos pacientes. Y la verdad es que el porcentaje medio de reducción de crisis sigue manteniéndose. A la semana 12 para las crisis motoras y crisis totales era de 53 y de 50% respectivamente, y a la semana 96, es decir, casi a los 2 años, el porcentaje medio de reducción de crisis fue relativamente similar, a pesar de que las dosis no se modificaron de forma significativa. La dosis a la semana 12 y a la semana 96 fue de 21 y 25 miligramos kilo día respectivamente. Es decir, que esto nos da también un parte de seguridad y de tranquilidad porque demuestra que este producto es eficaz en epilepsias muy refractarias y que a largo plazo parece que esa eficacia se mantiene con las dosis estándar. Es importante tener en cuenta que a partir de estos ensayos, pues nos vamos acercando más o menos a una dosis estimada que podemos utilizar en nuestros pacientes, que como pueden darse cuenta puede fluctuar entre 10 a 20 o 25 miligramos por kilo día. Hay otros estudios más recientes que han evaluado si las dosis más bajas son igual de efectivas a las dosis un poco más altas, y para el caso de Dravet, este estudio se publicó en JAMA Neurology este año y demostró efectivamente eso, que las dosis de 10 miligramos por kilo día eran incluso más efectivas que las dosis de 20 miligramos por kilo día en estos pacientes, con porcentajes de reducción de crisis y de libertad de crisis muy similares a los ensayos iniciales. Esto nos sirve más o menos para ir entendiendo cuáles serían las dosis que podemos utilizar en nuestros pacientes, aunque hay que tener en cuenta que el espectro clínico es muy amplio y depende en gran medida de las interacciones farmacológicas y de los efectos adversos, evidentemente. Pero a grandes rasgos podemos entonces concluir que se inicia con 5 miligramos kilo día distribuido en 2 tomas y se puede titular según tolerancia o eficacia hasta 20 o 25 miligramos kilo día, aunque en el ensayo clínico abierto permitían dosis de hasta 50 miligramos por kilo día. Sin embargo, la mayoría de los estudios se centran en esas dosis iniciales que les mencioné. En cuanto a los efectos adversos, es importante decirle a los pacientes que, y esto también es importante que nosotros lo conozcamos, que es muy probable que vayan a tener efectos adversos. En los ensayos clínicos, hasta el 93% de los pacientes que usaron cannabidiol tenían algún efecto adverso. Y es importante decírselos porque es muy probable que les vaya a dar.
Afortunadamente, la mayoría de los efectos adversos son leves, ocurren en las primeras 2 a 4 semanas de iniciado el tratamiento y muchos son reversibles y dependientes de dosis y de interacciones farmacológicas. Aquí ustedes ven un resumen de los 3 ensayos más grandes, el de Dravet, el de Lennox y el ensayo abierto internacional, en donde vemos el porcentaje de los principales efectos adversos, que son básicamente somnolencia, diarrea, hiporexia, fatiga, vómito, que afortunadamente son efectos adversos leves. Ahora, una cosa interesante y algo que solemos ver en los ensayos clínicos de medicamentos es la tasa de retención, es decir, la tasa de retención hace referencia al porcentaje de pacientes que, a pesar de tener efectos adversos, continúan con el medicamento. Y en este caso, la tasa de retención para el síndrome de Dravet fue de 76%. Es una buena tasa de retención si se compara con otros ensayos de otros medicamentos antiepilépticos que tienen valores y porcentajes muy similares. Entonces, es importante decirle a los pacientes que pueden experimentar efectos adversos, pero que la mayoría van a ocurrir en las primeras 2 semanas. Hay 2 efectos adversos que creo que sí es importante vigilarlos con más rigurosidad, porque son los que pueden eventualmente generar más problemas. El primero es la elevación de las transaminasas, que en los ensayos clínicos se definió como 3 veces, una elevación de 3 veces el límite superior. No es tan frecuente, se ha descrito en el 16% de los pacientes y parece que es un efecto adverso que depende exclusivamente de la coadministración de ácido valproico, porque en los pacientes que tuvieron elevación de transaminasas, más del 80% estaban usando ácido valproico de forma concomitante. Así que en estos pacientes es importante vigilar más de cerca la elevación de transaminasas. Y el otro efecto adverso importante es la somnolencia. Es un efecto adverso con el cual estamos relativamente familiarizados en cualquier medicamento antiepiléptico, pero aquí sí que es más importante, sobre todo en aquellos pacientes que utilizan de forma concomitante el clobazam. Es un efecto adverso que puede llegar a ser muy molesto y cuando se utiliza en conjunto con el clobazam puede ser muy significativo al punto de generar una suspensión del tratamiento. Para poder entender estos efectos adversos es necesario comprender las interacciones farmacológicas del cannabidiol, y tiene muchas, y esto ha sido un dolor de cabeza para los fabricantes de cannabidiol, porque esto le ha generado algunos problemas, sobre todo al inicio, porque en la actualidad la evidencia ya es bastante contundente. Lo que sabemos es que el cannabidiol es un potente inhibidor de algunas enzimas hepáticas, como esas que ustedes ven ahí listadas en la diapositiva, por lo cual todos los otros medicamentos antiepilépticos que utilicen ese mismo sistema enzimático, pues van a tener una alteración o van a ver modificada su farmacocinética y probablemente se van a aumentar significativamente los niveles séricos de esos otros fármacos, potenciando sus propiedades antiepilépticas, pero también sus efectos adversos. Hay tanta interacción farmacológica entre el CBD y otros medicamentos que hace unos años se llegó a pensar incluso que el cannabidiol carecía de propiedades antiepilépticas intrínsecas, porque se pensaba que todo su potencial antiepiléptico era relacionado única y exclusivamente con una interacción farmacológica. Sin embargo, en los últimos años eso se ha ido solucionando, y en la actualidad hay algunos ensayos que han confirmado que esas interacciones farmacológicas en realidad no son tan importantes. Este ensayo es quizás uno de los más interesantes, en donde evaluaron las interacciones farmacocinéticas entre el CBD y 19 fármacos antiepilépticos en total. Y solamente encontraron diferencias estadísticamente significativas con esos que ustedes ven listados en la tabla. Sin embargo, cuando uno revisa con más detalle, se da cuenta que a pesar de que puede haber una diferencia entre el nivel sérico inicial del fármaco y el nivel sérico luego de utilizar el cannabidiol, la mayoría de esos cambios en el nivel sérico estaban dentro del rango terapéutico y por lo tanto no tenían una relevancia clínica significativa, excepto con el clobazam y puntualmente con el metabolito activo del clobazam, que es el N-desmetilclobazam, porque ahí se demostró que estos pacientes antes de iniciar el cannabidiol tenían un nivel sérico promedio de 2.207 nanogramos por mililitro y luego de iniciarlo subía a 3.727 y ese valor estaba por fuera del rango terapéutico. Es decir, que con esto podemos concluir que aunque hay muchas interacciones farmacológicas, la única que es significativa y que tiene relevancia clínica es con el clobazam y es con el cual hay que estar un poco más
pendientes. Y eso ha quedado demostrado en muchos otros estudios que han demostrado claramente que el cannabidiol aumenta los niveles séricos de este metabolito hasta en un 50-70%. La pregunta que surgía en ese punto, hace unos 3 o 4 años, es si la eficacia del cannabidiol era independiente del clobazam, precisamente por esta interacción farmacocinética tan fuerte. Los detractores pensaban que el cannabidiol no tenía propiedades antiepilépticas intrínsecas, sin embargo, en la actualidad la evidencia ya es bastante concluyente y ha demostrado que el mecanismo de acción del cannabidiol es independiente del clobazam. Y eso ha quedado demostrado por diferentes razones, en modelos preclínicos y en revisiones sistemáticas, que han demostrado que efectivamente el efecto antiepiléptico del cannabidiol es independiente de que el paciente use o no use clobazam, como lo vemos representado en esta gráfica de una revisión sistemática que se publicó este año. Ahora, lo que sí está claro es que los pacientes que utilizan cannabidiol en conjunto con clobazam les va un poco mejor en cuanto a control de crisis. Eso a expensas de más efectos adversos y más somnolencia. Pero está claro que la combinación de cannabidiol con clobazam puede ser una buena alternativa para pacientes muy refractarios, asumiendo eso sí el riesgo de mucha somnolencia. Y en este caso, en este punto es muy interesante plantear las hipótesis por las cuales eso ocurre. Se cree que el cannabidiol tiene un sitio de unión específico al receptor GABA, que es el receptor ionotrópico de GABA, y al igual que las benzodiazepinas y los barbitúricos, que tienen sitios de unión específicos, parece que el cannabidiol también tiene un sitio independiente del de estos otros dos medicamentos. Es decir, que cuando se combina benzodiazepina con cannabidiol se puede ejercer una modulación alostérica positiva de ese receptor, potenciando sus propiedades inhibitorias. Es algo parecido a lo que ocurre cuando utilizamos, en casos extremos y anecdóticos, barbitúricos con benzodiazepinas para tratar de aumentar y modular mucho más ese receptor GABAérgico. Y el otro punto importante de las interacciones farmacológicas es la interacción con los alimentos, porque es importante tenerlo en cuenta. El CBD se ve afectado por los alimentos y eso hay que tenerlo en cuenta para poder hacer una prescripción individual. Hay algunos estudios que han demostrado que cuando se consume el cannabidiol en conjunto con comidas altas en calorías y en grasas, con un promedio de 900 kilocalorías, esto puede aumentar la concentración del CBD hasta 5.2 veces. Es decir, que es un aumento significativo en la concentración y por ende esto es importante conocerlo para poder individualizar las recomendaciones de prescripción. Aquí vemos el resumen de ese estudio que les mostré en sujetos sanos, en donde vemos las concentraciones séricas del cannabidiol en pacientes que lo consumieron en ayunas versus pacientes que lo consumieron con una dieta alta en grasas y con una alta carga calórica, y vemos otros ejemplos de dietas bajas en grasas y con una carga calórica intermedia, con leche entera o con alcohol. Lo importante aquí es tener en cuenta que si queremos lograr más eficacia del cannabidiol, podemos sugerir la prescripción en conjunto con los alimentos ricos en grasas. Esto sin lugar a dudas tiene mucho impacto en aquellos pacientes que, por ejemplo, están con dieta cetogénica y que clásicamente pues tienen una dieta rica en grasas y con una alta carga calórica. Si queremos evitar efectos adversos y no producir tanta concentración sérica, podemos sugerirle al paciente que tome el cannabidiol en ayunas. Bien, y ya para finalizar, entonces quiero darles algunas recomendaciones prácticas de cómo se debería formular el cannabidiol. Como ustedes saben, el cannabidiol se prescribe aquí en Colombia como Neviot. Viene en una solución oral de 100 miligramos de cannabidiol por cada mililitro y el frasco tiene 60 mililitros. La ventaja del cannabidiol purificado es que podemos conocer todas sus propiedades farmacocinéticas, entonces sabemos, como ven en la tabla, el tiempo de concentración sérica máxima, el metabolito activo, el volumen de distribución, la vida media efectiva, que es entre 10 a 17 horas, con lo cual se permite una administración en 2 tomas al día, la vida media de eliminación, la unión a proteínas y la biodisponibilidad oral. Eso nos permite más o menos estar preparados y saber cuáles podrían ser las propiedades farmacocinéticas de ese medicamento, a diferencia de lo que ocurre con los extractos de cannabis, que es más difícil predecirlo. Esta es la presentación del producto, viene en ese frasco con 2 jeringas y con un tapón específico y es bastante fácil de utilizar y de titular.
Ahora, la dosis debe individualizarse en cada paciente y dependerá de las interacciones farmacológicas, de la tolerancia a efectos adversos, del patrón de alimentación, del estado nutricional, etc. Lo importante siempre, al igual que cualquier otro antiepiléptico, es iniciar de forma lenta y gradual e ir titulando según tolerancia y según eficacia, sobre todo en aquellos pacientes que usan clobazam y ácido valproico. Entonces aquí les voy a mencionar un paso a paso de las recomendaciones mías que quiero dejarles a ustedes a partir de la poca experiencia que he tenido con estos pacientes y de lo que se menciona en la literatura internacional. Lo primero y lo más importante es que debemos asegurarnos que el medicamento esté bien indicado para el tipo de epilepsia. Sabemos que está aprobado para Lennox y para Dravet, pero eventualmente podría funcionar en otro tipo de epilepsias refractarias no especificadas, como lo vimos en el ensayo clínico abierto internacional. La mayoría de esos pacientes no tenían ni Lennox ni Dravet, pero sí es importante tener en cuenta que pues, es muy importante indicar bien este medicamento. Y es importante recordar que este medicamento no debe reemplazar un estudio prequirúrgico cuando el paciente tiene una indicación de cirugía, porque esa sigue siendo la mejor alternativa terapéutica independientemente del producto que se utilice. Ahora, si el medicamento está bien indicado y vamos a utilizarlo correctamente, lo primero que debemos hacer es un perfil hepático. Si el perfil hepático es normal, podemos iniciar la prescripción, puntualmente las transaminasas. Si el perfil hepático está alterado, es mejor esperar y buscar la causa antes de iniciar el medicamento. Aunque no es usual la elevación de transaminasas, sí puede ser un problema a largo plazo. El punto a seguir entonces es iniciar con la prescripción en una dosis de 5 miligramos por kilo día distribuidas en 2 tomas, una en la mañana y una en la noche, y luego de 2 semanas subir a 10 miligramos por kilo día. Es bastante fácil porque, por ejemplo, si el paciente pesa 60 kilos y le vamos a dar una dosis de 10 miligramos por kilo día, pues serán 600 miligramos divididos en 2 tomas, 300 en la mañana y 300 en la noche. El producto viene en una presentación de 100 miligramos por mililitro, es decir, serían 3 cc en la mañana y 3 centímetros en la noche. Ahora, si el paciente recibe de forma concomitante ácido valproico y clobazam, que son muchos los pacientes en este contexto, la recomendación de muchos expertos es iniciar un poco más lento y tal vez quedarse un poco más tiempo en la dosis de 5 miligramos, vigilar en las primeras 2 semanas que pasa y luego sí subir a la dosis de 10 miligramos o incluso quedarse en la dosis de 5 miligramos durante un mes. Y hay que evaluar la alimentación y las comorbilidades porque eso puede ayudar a mejorar la tolerancia. Luego vamos al paciente un mes después de iniciar el tratamiento, realizamos un nuevo perfil hepático y evaluamos la respuesta terapéutica y los efectos adversos y ahí tenemos 3 grandes escenarios. El primero es que el paciente tolere efectos adversos y el medicamento le esté sirviendo. Pues en ese contexto habrá que seguir igual con la dosis de 10 miligramos por kilo día. El segundo escenario es que el paciente tolere efectos adversos pero no sea eficaz. En ese contexto podemos seguir titulando la dosis, aumentando 5 miligramos por kilo día cada 2 semanas hasta llegar a una dosis aproximada de 20 a 25 miligramos por kilo día. Se puede subir todavía mucho más, sin embargo la experiencia que yo pude adquirir en los ensayos clínicos controlados y lo que mencionan los expertos es que en realidad si no funciona a 20 o 25 miligramos kilo día es improbable que vaya a funcionar con dosis más altas. Y el tercer escenario es que el paciente no tolera efectos adversos, entonces ahí tenemos que evaluar cuál es el impacto real de estos efectos adversos y reconsiderar la dosis, evaluar la alimentación, decirle al paciente que mejor lo tome en ayunas y no con alimentos ricos en grasas. En pacientes con dieta cetogénica, pues eso puede ser algo difícil de lograr, pero hay que tenerlo en cuenta. Luego de esa fase, podemos volver a ver al paciente a los 3 meses de tratamiento, hacer un nuevo perfil hepático y evaluar la respuesta terapéutica. Es importante recordar lo que les mencioné, que si luego de 3 meses de tratamiento a una dosis de más de 20 a 25 miligramos kilo día no ha tenido una mejoría significativa, pues es improbable que vaya a funcionar con dosis más altas. El tratamiento se puede continuar de forma indefinida, vigilando el perfil hepático de forma semestral. Es importante que recuerden que en los ensayos clínicos abiertos, puntualmente el ensayo abierto internacional, el seguimiento se ha hecho hasta durante 3 a 4 años.
Es decir, que tenemos una información bastante concluyente de que es un medicamento seguro y que su eficacia se puede mantener durante muchos años. Bien, entonces para concluir, pues el CBD es una alternativa terapéutica eficaz y segura en pacientes con epilepsias muy refractarias. Tienen muchos efectos adversos y es una realidad, sin embargo la mayoría son leves y las tasas de retención son altas. Las interacciones farmacológicas que tienen relevancia clínica, que solamente han demostrado una relevancia clínica significativa, son el clobazam y el ácido valproico. Y es una relevancia clínica relativa, por así decirlo, porque incluso la combinación de CBD y clobazam puede ser una muy buena alternativa para pacientes muy refractarios. Y la dosis y la titulación pues deben individualizarse en cada paciente es diferente y las comorbilidades y los medicamentos asociados pues son diferentes y por eso la dosis debe titularse de forma individual en cada uno. Bien, este es el grupo de trabajo al cual pertenezco, al Hospital de Kennedy y al programa de neurología de la Universidad de La Sabana. Así que bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya servido la charla. Gracias, Camilo, por la charla, por toda la introducción con el medicamento. Ahora vamos a presentar un caso clínico. Después del caso clínico vamos a tener 15 minutos para preguntas. La idea es a las 1:45 empezar preguntas. Las pueden hacer por el chat o ahí en preguntas donde aparece para empezar la resolución de ellas a la 1:45. Para el caso clínico está invitado el doctor Walter González. El doctor Walter, lo primero es que fue profesor de varios de nosotros. Lo segundo es neurólogo, es epileptólogo, trabaja actualmente con la Organización Alzheimer Internacional. Es una experiencia muy amplia en manejo de epiléptico refractario. Entonces, doctor Walter, bienvenido. Fabio, muchas gracias. Camilo, muy buena presentación, te felicito, muy completa, muy integrativa y abarcó todos los temas que yo creo que a todo el mundo le interesa el día de hoy. Quiero agradecer también a todo el personal de Procap por la invitación, muchas gracias por tenernos en cuenta para este tipo de eventos y sobre todo muchas gracias al doctor Jairo Quiñones por habernos invitado y habernos permitido abrir este espacio difícil para tratar de estar con todas sus personas y todo el personal de Valle de Lili, una institución y gente que yo aprecio mucho, como dijo Fabio, muchos han sido alumnos y hoy en día son amigos míos, entonces pues me siento como en casa hablando. Quería ir a preguntar si había neuropediatras, veo que está solamente Luis Carlos, no sé si hay neuropediatras de Valle de Lili ahí. Tengo varios casos, vamos a ver el tiempo que es lo que nos da para poder trabajar. Voy a exponerlos y voy haciéndolo rápidamente para que veamos la aplicabilidad de las terapias que tenemos para el manejo de epilepsias refractarias, en adultos especialmente, y tengo un caso de niños y yo creo que lo alcanzamos a ver, podemos verlos todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿El audio está bien? Sí, doctor, lo escuchamos bien. Sí, señor, está perfecto. Entonces, yo comparto acá mi pantalla. Listo. Entonces, bueno, pues esta es mi presentación. Adicional de tener todo el programa de cirugía de epilepsia que llevamos con él más de una década en lo que es el Instituto Roosevelt, y es donde hemos arrancado los programas complejos de cirugía de epilepsia con estereoencefalografía, por ejemplo. También hago parte de la Liga Colombiana contra la Epilepsia y manejamos la parte de epileptología en la organización de Colsanitas. Bueno, les voy a presentar un caso. El primero es un señor de 52 años, en donde yo lo conocí hace más o menos unos 5 años, él tiene 52, esto fue hacia los 40 y tantos años que lo conocí, y él venía con epilepsia desde los 38 años, sin ningún antecedente de absolutamente nada. Comenzó con episodios de mirada fija, desconexión con el medio, 3 veces a la semana inicialmente, pero luego se volvieron diarios y múltiples. Pasaron los episodios de ser de mirada fija a tener automatismos orales, manuales, chupeteo, frote de manos. Le iniciaron carbamazepina, un buen diagnóstico de una epilepsia del lóbulo temporal se le hizo,
sin embargo siguió siendo refractario, comenzó desde el 2007 a tener ya crisis tónico-clónica, cerca de sus 42, 43 años más o menos, hacer relajación de esfínteres, y estos se volvieron muy frecuentes desde el 2010. Previo a las crisis, él refería a una sensación como de ansiedad y como si no estuviera en este mundo, y luego quedaba desorientado, sin dificultad para hablar. La frecuencia, como les dije, venía aumentando, las crisis tónico-clónicas cada vez mucho más frecuentes, y las crisis de desconexión fueron múltiples. En lo que fue entre el año 2012 más o menos al 2015 tenía todos los días muchas crisis, y bajaron finalmente a ser 4 veces por semana con el manejo farmacológico. Tuvo 2 episodios importantes psiquiátricos, uno de ansiedad y otro con depresión e ideación suicida, que lo llevaron a urgencias. Fue internado en ambas ocasiones y pues resolvió esa parte. Todos los efectos de los medicamentos, y van a ver los medicamentos que tenía hace un año, que son los que están acá. Tenía dosis altas de levetiracetam, de oxcarbazepina tenía una dosis media, de clobazam tenía una dosis, solamente lo puede tolerar en la noche, y de lacosamida tenía 2 miligramos cada 8 horas. Con la lacosamida disminuyó mucho la frecuencia ictal. El lamictal finalmente lo pudo... ¿Señor? Estamos sin la pantalla. Si nos puede compartir pantalla, se lo agradeceríamos, por favor. Ok, venga, miro porque le había puesto compartir. Vamos a volverlo a poner. Gracias. Dime si vuelve y... ¿Ahí la ves? Sí, señor. Ahí ya se está viendo. ¿La puede ampliar, por favor? Listo. Entonces. Ahí está perfecto. Ok, vale. Tal vez se salió la parte de compartir pantalla. Les comentaba que son 38 años los que tiene, muchas crisis de desconexión, crisis tónico-clónicas. Estos son los medicamentos que está tomando. Levetiracetam, una dosis de 1000 miligramos cada 8 horas, de oxcarbazepina 300 en la mañana, 600 en la noche, de clobazam está tomando 20 miligramos en la noche, y la lacosamida 200 cada 8 horas. También tenía la motrigina, pero eso se lo logramos suspender. O sea, en ese momento llegó a tener 5 medicamentos y seguía con una frecuencia ictal, 2 veces a la semana tónico-clónicas y 4 veces a la semana lo que él llamaba parciales complejas en esa época. Realmente eran crisis automotoras, pero no tiene ningún antecedente, absolutamente nada, ni traumas, ni infección, fiebre, nada de tóxicos, y tiene todos los estudios que son en evaluación prequirúrgica, el encefalograma. Este es un electroencefalograma en el cual yo tengo siempre la parte frontocentral izquierda arriba, sigue la frontocentral del lado derecho, sigue la región temporal del lado izquierdo, la región temporal del lado derecho, y finalizo con la línea media. Abajo está el electrocardiograma. Uno le ve puntas interictales temporales derechas. Este es el primer evento, no hay nada antes. Después uno ve que evoluciona unas ondas rítmicas muy lentas sobre la región temporal anterior del lado derecho, con algo de compromiso de la región frontal inferior. El segundo evento es muy similar y hace ese tipo de crisis. Imagínense en alguien haciendo crisis de automatismos, así era. No voy a poner el video porque son crisis que uno normalmente ve todo el tiempo. Pero lo llamativo es la parte eléctrica. A medida que va haciendo más crisis, vamos viendo también descargas en el lado contralateral. Incluso acá hace una crisis, que es la primera parte en donde se ve el trazado eléctrico cambia. Él sigue en crisis, ya no se ve tan evidente la actividad eléctrica, sigue siendo un poco mejor en el lado derecho que en el lado izquierdo, pero el paciente sigue en crisis y ya uno no ve la actividad rítmica que uno veía al principio, y finaliza con esta actividad. Luego acá es donde para, posictal, hace una rigidez de los miembros superior derecho, hace como una especie de una distonía ipsilateral y ya queda obedeciendo. Así son muchos eventos, muchos episodios. Este es otro de los eventos, muy parecido al anterior. Sin embargo, comienza uno a ver que ya no está solamente sobre la región temporal, sino se distribuye muy difusamente, incluso en el otro lado, y ya uno no encuentra una localización muy precisa en este paciente. Hicimos resonancia cerebral con todos los protocolos y fue negativa. No sé si creo que Fabio estuvo en alguna de esas juntas que hicimos.
El PET cerebral decía que tenía un metabolismo leve subjetivo sobre ambas regiones temporales, y las pruebas de neuropsicología arrojaban que tenía fallas en la memoria, tanto verbal como visual, de manera moderada, y fallas de atención coronaria y motriz. Y en ese momento no tenía ideación suicida. Y miren las propuestas que uno incluso hace en las reuniones. Esto es para compartirles parte de lo que uno hace. Alguno de los neurólogos que hacía parte de la junta sugirió esta parte, que era la implantación de electrodos profundos por estereotaxia, y tenía elementos extratemporales en relación a cambio de expresión facial y componente hipermotor discreto. Pensaban que tenía como un body rocking o movimientos que les hiciera pensar que eran hipermotores, pero él no hace crisis hipermotoras. Y en ese momento, por ejemplo, le indicaba un compromiso frontal ventromesial. Es decir, que el análisis de la epilepsia temporal ahora le parecía incluso a los epileptólogos que era incluso extratemporal. Entonces dejamos de tener un paciente claramente temporal a tener un paciente que puede tener epilepsia en varias partes del cerebro o en una región extratemporal también. Sin embargo, si ustedes miran esto, y no voy a profundizar en la parte de teología, que es la que más me interesa con él, decidí antes de llevarlo a cirugía, dado que no teníamos ninguna localización exacta en resonancia, en imágenes, decidimos probar el Neviot, y probamos con 1 centímetro de Neviot la primera semana, no ocurrió nada. Luego con 2 centímetros bajó algo 20% la frecuencia, y así sucesivamente hasta que con 5 centímetros de 500 miligramos mejoría al 100%. Llevamos 2 meses en control total de crisis, no ha tenido nada y su ánimo ha mejorado. Estamos esperando a disminuir medicamentos, pero esto es un buen caso en donde un paciente tiene una etiología clara, con múltiples fármacos, que va a ser llevado a un programa de cirugía en donde la probabilidad quirúrgica y de resección no vaya a ser muy alta. Puede ser un buen candidato para utilizar Neviot. Este le ha ido súper bien. Entonces este paciente todavía no se opera. Y lo más importante es que no hay cambios cognitivos y persiste el mismo déficit de memoria. Ok, el segundo caso, creo que vamos a tener tiempo. Quiero mostrarles todos los casos que tenemos. El segundo caso es de una niña de 6 años. Esta niña está estudiando ahorita en prejardín, es diestra. Ella empezó con epilepsia a los 2 años de edad, con crisis de parpadeo, alteración de la conciencia. El embarazo fue normal, el desarrollo fue normal. Sin embargo, siempre se notaban hallazgos de leve hipotonía global, un lenguaje con dislalias, y su lenguaje fue bueno a partir de los 2 años. Para simplificar la parte clínica, vemos estas manchas que siempre son muy lindas mostrarlas. Esta es la resonancia cerebral de ella, con muchas lesiones hiperintensas en la resonancia, en el FLAIR, que corresponden a lesiones del complejo de esclerosis tuberosa y las típicas manchas hipomelanóticas en piel descritas. O sea, tienen complejo de esclerosis tuberosa, la cual es familiar. Su papá tiene también esclerosis tuberosa, pero él es totalmente asintomático desde el punto de vista de epilepsia. Por eso su neuropediatra inicialmente le puso vigabatrin y estuvo controlada hasta los 5 años. Luego empezó con episodios de mirada fija, de parpadeo, caídas de cabeza, inicialmente leves. Se le aumentó la dosis de vigabatrina a una buena dosis. Luego le subieron a dosis de la lamotrigina. Le subimos porque era un manejo conjunto. Y a pesar de la lamotrigina, persistían los eventos, menos frecuentes, pero persistían. Acá tuvimos varias dificultades con la mamá. Y fue porque la madre, al ver tanta control con el vigabatrin y ver que su esposo, es decir, la mamá, el papá de la niña, no tenía crisis, decidió no utilizar medicamentos y no seguir con líneas farmacológicas. No lo suspende, pero tampoco hace caso de seguir aumentando las dosis de los fármacos. Y acá se le vuelve un reto a todos los que manejan la parte neuropediátrica, porque cuando los padres deciden no hacer nada más farmacológico, pues se vuelve un dolor de cabeza. Entonces, le probamos más fármacos. Oxcarbazepina, mucha irritabilidad. El clobazam lo probó por 3 semanas, pero la mamá se lo suspendió por somnolencia y dijo que no se le iba a volver a dar nunca más, aunque la dosis era una dosis baja de 2.5 miligramos cada 12 horas. Opciones. Digo acá atrás. La videotelemetría siempre mostró actividad en ambos lados.
Crisis nunca hizo de pequeña, entonces solamente tenemos la actividad interictal que está en la región frontal derecha, occipital izquierda, centro temporal izquierda, parietal derecha, es decir, en muchos sitios donde se ven los túberes hay actividad interictal. Crisis no se le capturaron, tenía indicado ingresar a programa de cirugía, pero la madre dice que ella desea suspender medicamentos y utilizar cosas más naturales y que cirugía no. Es decir, cualquier evaluación que uno haga pensando en cirugía, en este momento ella no lo va a tomar en consideración. Entonces, le ordenamos Neviot con dosis de más o menos 10, 12 miligramos kilogramo día, y con eso mejoraba una frecuencia ictal más o menos un 60, un 70%. Hay que aclarar que ella siempre ha sido sensible a los fármacos anticonvulsivantes. El vigabatrin le fue muy bien, no se le puede suspender, posiblemente la lamotrigina no es el mejor fármaco para ella, pero le ha ido bien con el medicamento. ¿Qué otras opciones tenemos? No sé si alcancemos a participar o si después lo discutimos más bien. Yo les quiero presentar los otros casos, pero hasta el momento esta paciente le ha ido bastante bien con la adición de una dosis baja de Neviot. Obviamente hay que titularlo, pero ella no quiere nada más farmacológico, no ha tenido ningún efecto secundario, lo ha tolerado bastante bien, aunque es una dosis supremamente bajita. Es una indicación de que los niños posiblemente sí responden. Lo que había dicho ahorita el doctor Camilo, en donde una de las indicaciones de la esclerosis tuberosa es cierto. Posiblemente respondan bastante bien, pero es imposible predecirlo. No traje ningún paciente de Lennox-Gastaut, porque pues para eso hay varios estudios. Traje más bien pacientes diferentes a los que están reportados en la literatura. Les voy a mostrar acá, y de pronto en este, Fabio o Camilo, sí les voy a pedir que hagan algún comentario, o si hay alguien del grupo o en el chat, para las opciones de tratamiento de este paciente lo podríamos discutir. Bueno, este es un muchacho de 8 años que entró al programa de cirugía a los 17, aunque lo conozco ya desde hace más o menos unos 3 años, en donde él comenzó a sentir unos corrientazos mal definidos. Él no sabe muy bien si en la cara, en el cuerpo, no los puede localizar. Luego siente una rigidez en todo su cuerpo, pero mucho más en el lado derecho, especialmente en el brazo, y no puede hablar. Algunas de estas crisis hacen generalización tónico-clónica, pero este tipo de crisis, tanto la motora focal como la tónico-clónica, arrancaron luego de que a los 16 años se le hiciera una biopsia cerebral. Luego de una biopsia cerebral, el paciente comenzó con los eventos motores. Previamente a eso simplemente sentía los corrientazos o esa sensación mal definida en el cuerpo. Y a raíz de esto comenzó a hacer múltiples estatus convulsivos. La mamá refiere y es clara en decir que la fenitoína le exacerba las crisis hasta el punto que es el mismo dopamina el que lo lleva a estatus. La frecuencia ictal es variable, a veces hace muchísimas crisis, por promedio hace unas 4 o 5 crisis al día. Las crisis nocturnas, más o menos son otras 3 o 4, o sea, el día puede estar haciendo cerca de 10 crisis al día. Es un muchacho joven, inteligente, académicamente le ha rendido muy bien, no tiene ningún antecedente de importancia. Y las crisis tónico-clónicas, el problema es que ahora duran entre 3 a 7 minutos, con posterior agitación, cefalea intensa, sensación de muerte inminente cuando el paciente despierta, y luego la crisis tónico-clónica, el paciente queda en un posictal con apneas entre más o menos unos 20 a unos 40 segundos. La mamá le ha contado, dice ella, que más de un minuto. No estoy seguro si eso está ocurriendo. Con taquicardia severa y el paciente inconsciente. Es decir, estos son los pacientes que tienen altísimos riesgos de muerte súbita. Adicionalmente, cuando le da las crisis, cualquiera que sean en el día, ahora se está cayendo y tiene traumas asociados a las crisis. Esto es lo que está tomando el día de hoy. Oscarbazepina 600 miligramos cada 8 horas, clobazam 10 en la mañana, 20 en la noche, no tolera más. Levetiracetam 1000 miligramos cada 8 horas. Probamos la cosamida, pero le generó muchísima ansiedad. Y la lamotrigina finalmente no hizo ningún efecto. Este es uno de los eventos en donde ¿cómo se quita ya. Este es uno de los eventos. Si tienen audio,
Esta es una de las sensaciones que lo despiertan en la noche. Él acá abre los ojos. Dice, ahí tuve la sensación. Simplemente es una sensación de aura, como si le fuera a dar la crisis. Se oprime el botón. Ok, no pasó nada más. Esa es otra crisis, donde está dormido. Se despierta. Si se dan cuenta, hace una contracción de la cara, pone rígido el brazo derecho, junta las manos como si estuviera rezando, se inclina atrás adelante. Hay una sonrisa, se voltea, hay inquietud, vuelve otra vez el brazo, vuelve y se ríe, se rasca con la mano izquierda la nariz, vuelve a poner las manos al frente. Y queda con una respiración agitada. Ahí él no puede hablar en ese momento. Y ahí el evento cede y ahí termina. Uno cree que la crisis pasa un par de segundos o minutos. Él sigue agitado, sigue inquieto, no puede hablar. Ahí no puede hablar, ahí se le está preguntando, pero él solamente mueve y asiente con la cabeza que no ha terminado la crisis, que él sigue con la sensación. Ok. Ahí finaliza. Vamos a ver la última, para ver un poquitico mejor lo que es la cara. Estos son los episodios que la mamá considera que son suaves. Los fuertes son las crisis tónico-clónicas, donde el paciente queda con una supresión respiratoria intensa. Se despierta, vuelve otra vez el brazo, intenta sentarse. Yo estaba en presencia de esos eventos y él definitivamente no puede emitir una sola palabra. Cierra los ojos, se los coge, parece como si algo le molestara o le doliera, aunque él no se acuerda de esa parte. Él obedece absolutamente todo. Da la mano, saca la lengua, aprieta la mano, sube los brazos, pero no puede hablar. Y ahí ya arranca a hablar otra vez. Ok. Vamos a pasar. Este es un evento anterior que tenía chiquitico. Finalmente dijimos que tenía unas crisis disfásicas, distónicas del miembro superior derecho, algunas hipermotoras y otras pueden llegar a generalizar tónico-clónicas. Es el trazado eléctrico y es bien interesante porque se ven los complejos de punta onda, especialmente sobre la región frontotemporal, frontocentral del lado izquierdo. Acá uno los ve intelectualmente. En la hiperventilación parecen crisis de ausencia, pero están muy localizadas y lateralizadas hacia la región frontal del lado izquierdo, como lo ven en esta presentación acá. Acá y acá. Esto es antes de su crisis, viene la actividad, uno ve una identificación que la precede, arranca con esa punta y luego viene una actividad muy rápida. Es el otro evento muy parecido, hace exactamente lo mismo, está en sueño, con actividad lenta. Luego viene, hace una atenuación de todo el trazado y finaliza con una lentificación bilateral, pero uno no ve unas puntas muy claras, excepto por esto que sí está bien focalizado, que es una actividad rápida de muy bajo voltaje.
Y así son todas las crisis de él. Vamos a ir a la resonancia de este paciente. Si uno tuviera acá la capacidad de verla toda, pues sería mucho más fácil, pero vamos a ver simplemente esto. Tiene un espacio acá, esta es la región insular del lado izquierdo, y uno ve que hay como una alteración de la señal sobre esa localización que se extiende incluso más adelante. Llega hacia la región insular anterior, esta ya es la parte opercular del lado izquierdo, ¿cierto? Pareciera que incluso esto fuera un espacio generado por la biopsia cerebral que se le hizo en algún momento antes. Esta biopsia fue la que generó las crisis motoras que él no tenía previamente. Y acá ustedes ven que tiene además calcificación sobre la lesión. Acá está el espacio de la biopsia. Esto es calcificación de lo que es la lesión. Está localizada en un bello lugar que si los residentes pudieran decirlo, pues podrían saber dónde está localizada. Acá vemos el espacio de la biopsia y más lesión. Esto es en un corte sagital. El contraste realmente se capta muy poquito. Es muy leve lo que llega a captar. Es casi que tenue. Y no tiene nada en la angioresonancia. No sé si, Fabio, ahí miramos algunas opciones. Solamente discutirla para uno, no sé tú qué harías o qué haría Camilo para mirar, o lo dejamos para discusión después. Doctor, ¿y tenemos reporte de la biopsia? Fue inconclusa porque el material fueron fragmentos que no pudieron procesar. O sea, fue biopsiado, fuera de eso el material no fue adecuado y el reporte fue pues nulo y se ganó una epilepsia bien severa, difícil de controlar. A mí me parece que está en una zona difícil, complicada, en un paciente muy funcional, con muchos síntomas del lenguaje. Podría eventualmente plantearse la posibilidad de estudiarlo un poquito más, pero me parece que es una zona delicada y la ubicación de la lesión también es difícil. De acuerdo. Habría que hablar con el paciente y buscar alternativas diferentes. A ver, estudiarlo con estéreo podría ser una alternativa, pero estamos en una zona muy elocuente y no sé si el paciente esté dispuesto a correr ese riesgo. Ok. Pues bueno, vamos a resumirlo. Porque al día de hoy lo teníamos hospitalizado, se le hizo todo el ajuste farmacológico hasta donde más tolera. Miren lo que tolera: 300 miligramos de fenobarbital, oxcarbazepina 600 cada 8 horas, clobazam 20 cada 8 horas. Y le pusimos fenitoína epamín en un bolo y luego en 200 miligramos al día y lo tolera. Y le adicionamos CBD puro, bueno, está en 400, pero ahorita ya va en 600 miligramos. ¿Y cuál creen que es la respuesta? No hay mejoría clínica. O sea, hemos venido titulando incluso con CBD, aunque el CBD acá va más o menos a dosis de unos 16, 15 miligramos por kilo. Y con el Neviot no hemos tenido mayor respuesta. Es decir, tampoco todos los pacientes pueden que mejoren con el Neviot. Bueno, las epilepsias que son muy altamente refractarias puede que no mejoren. Sin embargo, sí han mejorado en que las crisis, por lo menos tónico-clónicas intensas y las salvas, no las ha vuelto a hacer. Ok. ¿Listo? Y hay que discutir pues la parte de riesgo quirúrgico, como lo dijo Camilo, de acuerdo. Y en el último minutico que me queda, en minuto y medio, acá no me gasto más que eso, es el cuarto caso. Este señor tiene 52 años, llegó a la institución en el 2019 con episodios de desconexión, creo que Fabio lo alcanzó a conocer. Hizo 2 crisis generalizadas tónico-clónicas en casa, nunca había tenido epilepsia, él es médico, y estuvo en la unidad de cuidado intensivo por 15 días. Para concluir todo el estudio de esa fecha, tenía crisis dialépticas que eran versivas hacia la derecha, tónico-clónicas, y empezaban sobre la región centro-parieto-temporal derecha, con crisis clónicas en la mi cara derecha e izquierda independientes, y con actividad epiléptica multifocal. Se hizo un ajuste farmacológico, y cosa curiosa, en un turno un médico dijo: no, yo a este señor no lo puedo seguir viendo con crisis, le puso un bolo de epamín y se le controló la epilepsia, por lo menos por un tiempo, pero luego recayeron. Ya estaba tomando la cosamida a una dosis alta, clobazam lo mismo. Había tenido alteraciones de cambio de ánimo, de memoria progresivas, estrés por una ruptura matrimonial y sobrecarga laboral, pero no tiene ningún antecedente. Este señor empieza a los 52 años con epilepsia.
sin nada que lo preceda, ni infección, ni absolutamente nada, excepto los cambios psiquiátricos, lo cual va a hacer uno pensar varias posibilidades que lo podríamos discutir más adelante. La resonancia reportada normal en la fundación, luego se le hizo un PET también negativo, y comenzó a hacer diarrea crónica, para lo cual el gastroenterólogo dijo, quítenle los medicamentos porque eso es por los medicamentos. Refirió mucho mareo con todas estas interacciones medicamentosas, y la adición incluso de cualquier fármaco provocaba vértigo. Siempre que uno le baja medicamentos por la diarrea, pensando en que sea alguna cosa farmacológica, este hombre comienza a hacer muchas crisis. La dieta cetogénica, para concluir ya este caso, se le iba a iniciar, pero por la diarrea no se le pudo hacer. Medicamentos como el fenobarbital, por ejemplo, le provocaban mucho mareo. Y en la hospitalización le pusieron levetiracetam, carbazepina, clonazepam, vigabatrin, inmunoglobulina y creo que hasta plasmaféresis. Bueno, dieta cetogénica no se le puede hacer. Una opción es que sea el estimulador y la otra es que se le puede hacer una cirugía de epilepsia. En este momento, digamos, está controlado. Y le pusimos Nebiot pensando poder bajar o disminuir algunos de los fármacos, precisamente por la diarrea crónica, más que por su propia epilepsia, porque cada vez que bajamos algunos de los medicamentos que el gastroenterólogo cree que provocan diarrea, hace crisis. Acá preguntas de cómo se iniciaría en este paciente. Sin embargo, lo que voy a resumirles es esto. Luego de la tercera semana, no ha hecho crisis, le hemos podido bajar un fármaco. La diarrea sigue igual, pero miren las transaminasas. Esto es a dosis de 6 miligramos kilo. Ni siquiera hemos llegado a los 10. Subió las transaminasas, subió las transaminasas, la bilirrubina es normal y la GT también está leve. La pantalla, porfa, de nuevo. ¿Se fue? Compartir pantalla. Sí. Bueno, eso es, ya terminaba acá. Listo. ¿Sí se volvió a ir? Sí, señor. Listo, esta es la última y ya terminamos. ¿Ahí están viendo? Sí, señor. Listo. No sé en qué punto perdieron, pero esto es algo que le ocurre 3 semanas después a dosis de 6 miligramos kilo. Se suben las transaminasas, se sube la GGT y la bilirrubina es normal. Listo. ¿Ok? Bueno. Son varios casos como para que ustedes vean todo lo que uno tiene para ofrecerle a estos pacientes. Y la Listo, aplicabilidad en el mundo clínico real. Sí. Muchas gracias. Queríamos por horas de tiempo hacer algunas preguntas que hay para usted y para el doctor Camilo. Primero, pues hay algunas preguntas de los doctores que pues las vamos a contestar. Una de las primeras es del doctor Jairo Quiñones, que dice: el consumo crónico de cannabis en mujeres puede producir trastornos en ovulación e incluso en gestantes puede ocasionar alteraciones fetales, incluyendo retraso en el desarrollo del crecimiento intrauterino. ¿Hay evidencia de su uso en mujeres en edad fértil? ¿Alguna consideración sobre su uso en embarazo? No sé si el doctor Camilo o el doctor Walter, ¿quién quiere hablar? No, la verdad es que no hay evidencia del uso de cannabidiol en mujeres en embarazo. Lo que tenemos se extrapola de los modelos animales y claramente puede ser peligroso hasta no tener una información concluyente. Así que no está indicado en embarazo y en lactancia. Y pues no conozco casos ni reportes de casos de mujeres que estén en embarazo y que lo hayan tomado, y tampoco sabemos cómo es el desenlace. Lo que tenemos lo sabemos de lo que se extrapola de modelos animales. Entonces no es prudente utilizarlo, además porque la población en la cual se ha utilizado el cannabidiol son personas muy refractarias, muchas con encefalopatías epilépticas y discapacidad intelectual, en donde un embarazo pues usualmente no ocurre en la mayoría de los casos. Listo. No hay estudios de embarazo. Hay otra pregunta del doctor Jairo Quiñones: ¿el medicamento podría solo utilizarse en epilepsia refractaria? Pues es una pregunta que está desde hace... yo he manejado cannabis desde hace unos 6 años, 7 años. Y siempre que uno ha manejado cannabis, esa es una de las preguntas que todos los epileptólogos nos reunimos a hacernos, y si realmente se puede dar como monoterapia o no. Yo creo que todavía no sabemos la eficacia cierta del medicamento para dejarlo solo como monoterapia.
Es posible que en un futuro, si tiene estudios doble ciegos en donde se compararan con el placebo, se podría intentar saber la respuesta única, pero en el momento sabemos que es un buen medicamento, pero si uno se da cuenta, hay patologías que pueden mejorar y otras que no. Y no sabemos tampoco realmente cuáles son las interacciones ni los efectos en niños. Los que tenemos como medicamentos de monoterapia es porque han pasado por muchos años y experiencias y tienen series largas de pacientes en donde uno conoce 4 cosas. 1, las dosis, las tasas de control casi que con monoterapia, los efectos secundarios en la población vulnerable y en embarazo y el efecto sobre los fetos. Cuando uno tiene eso, puede mandar un medicamento casi en monoterapia. Si uno no tiene esos, es mejor no recomendarlo. Otra pregunta que hay acá, Camilo, ¿se han notificado casos en que el Nebiot pueda exacerbar las crisis? En los ensayos clínicos se describe como un efecto adverso un aumento de las crisis. Lo que pasa es que no se sabe si ese aumento de las crisis es relacionado estrictamente con el cannabidiol o con la enfermedad misma, que de base pues son muy refractarios y el curso de la enfermedad pues es muy variable. En teoría no tendría por qué exacerbarlas por su mecanismo de acción. Es diferente de lo que ocurre, por ejemplo, con los extractos de cannabis que tienen THC, así sean concentraciones bajas, porque el THC por su mecanismo de acción y por diferentes procesos fisiopatológicos sí puede inducir un estado de hiperexcitabilidad neuronal, mientras que con el cannabidiol purificado al 100% no, y pues es quizás una ventaja, pero sí se han descrito en los ensayos aumento de crisis, aunque no creo que sea por el medicamento, sino por la enfermedad misma. Este paciente, el tercer paciente que yo les mostré, al iniciar cannabis exacerbó 24 horas después las crisis. Al quitarlo, vuelve otra vez a la frecuencia basal y al volverlo a introducir a dosis más baja, ya no vuelve a hacer esa exacerbación. Lo puedo decir porque estuve hospitalizado y lo único que teníamos era quitarlo y ponerlo. Pero sí es cierto, algunos pacientes, como cualquier medicamento, lo puede exacerbar. Otra pregunta es, el doctor Luis Carlos Núñez dice, se describe casos de trombocitopenia severa en pacientes con CBD y valproato de sodio. ¿Alguna experiencia al respecto? No, yo no conozco, por lo menos en los ensayos clínicos y en el ensayo abierto, no se han descrito efectos adversos hematológicos relacionados con el CBD, por lo menos en los que describen. Falta ver si en los efectos adversos infrecuentes de menos de 5%, que usualmente no se describen, de pronto habrá algún caso, pero no es un efecto adverso habitual. Sí ocurre con el ácido valproico y es más usual que este produzca algún tipo de alteración hematológica, pero con el CBD como tal no. Bueno, yo quería hacer una anotación. Veo que hay algunas preguntas de pacientes o familiares de pacientes. El objetivo de la charla, pues, desafortunadamente no es ese. Para eso los invitaría, pues, a tener una consulta formal, pasarle ese tipo de preguntas a su neurólogo o epileptólogo tratante. En cuanto a preguntas académicas para todo el grupo médico, doctor Camilo, me gustaría un poco que nos explicara cómo lo titularía y cómo sería la forma de hacer formulación del CBD, y dejando claro que pues una cosa es el CBD y otro el cannabis, que son algunas de las preguntas que veo de familiares tratando de resolverles a ellos, que decían como los efectos benéficos del CBD natural, si podían modificarse al ser procesados o no. Como hacer énfasis un minuto, porfa, en la diferencia entre CBD y un cannabis natural. Sí, lo mencioné al inicio de la charla, son dos productos totalmente diferentes. Una cosa es el cannabidiol purificado al 100%, que representa un modelo farmacéutico, y otra cosa son los extractos de cannabis, en donde se mezclan muchos compuestos de la planta, incluido el THC, y se cree que ese efecto asociativo, que en inglés se conoce como el entourage effect, puede ser más efectivo que el cannabidiol aislado. Sin embargo, la evidencia en modelos animales y los ensayos clínicos controlados grandes a nivel internacional se tienen es con cannabidiol purificado, no con extractos de cannabis. Yo diría, para responder a Luis Carlos, yo no he visto a nadie que haya hecho trombocitopenia de los que hemos llevado. Sin embargo, esos casos de trombocitopenia son cuando llevan muchos meses los pacientes expuestos a los fármacos o tienen series grandes de pacientes. Sería bueno de pronto verlo más adelante.
y nunca uno puede comparar, si de pronto es la pregunta que dice Fabio, lo que le están preguntando a los pacientes, nunca es equiparable la dosis de los miligramajes que le dan a un paciente con fórmulas magistrales a lo que vende un producto en su extracción pura. No tenemos maneras de comparar cuántos miligramos de esto, así me pongan 300, 400, 200, es equiparable al Nebiot que trae 100, 200 o 300 miligramos, no es equiparable, uno no lo puede saber si le va a funcionar o no. Y lo otro es que el doctor Camilo dijo algo muy importante, y aprovechando que hay pacientes, si los pacientes realmente requieren el medicamento, deben pasar por una evaluación muy juiciosa, porque también tiene riesgos. ¿Okay? Tiene riesgos hematológicos, tiene riesgos idiosincráticos, y yo he visto un paciente con alergia también. Entonces tienen que tener mucho cuidado, porque son riesgos inherentes y uno a veces como padre lo quiere dar para mejorar rápidamente al paciente, pero son riesgos que a veces se incurren, y tanto médicos como familiares o pacientes debemos estar al unísono y estar evaluados por alguien que sepa llevarle su caso. Listo. A todos ustedes, muchas gracias. De pronto, doctor Camilo, una última pregunta. ¿Usted cómo hace la formulación en formato MiPres para que al paciente le entreguen, y de pronto aclarándole al resto de colegas cómo podrían formular Nebiot? En el MiPres es muy fácil de formular. Se consigue, se pone como cannabidiol y ahí sale la alternativa, y se formula el número de frascos que requiera el paciente según la dosis. Entonces, el frasco viene por 60 mililitros. La dosis estándar para la mayoría de los pacientes para iniciar es 10 miligramos por kilo día. Entonces, uno lo calcula por el peso, calcula el número de frascos que requiere, y se formula muy fácil por MiPres. Ya lo están empezando a entregar, por lo menos a mis pacientes ya están empezando a entregarlo. Sí. Bueno, doctor Camilo, muchísimas gracias, doctor Walter, por sus excelentes presentaciones. A todo el grupo de Valle del Lili, muchas gracias por estar ahí de audiencia, por permitirnos estos espacios. Al doctor Quiñones, a todos, muy agradecido con ustedes, y feliz tarde para todos. Muchísimas gracias al laboratorio también. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Chao.